Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero compartir un tema muy interesante en este día. Damos también la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook. Este programa va en diferido a las 8 de la noche, si ustedes quieren compartir con alguien más. A las 8 de la noche por el Facebook de Celebración Cristiana estamos compartiendo también este mensaje. Y quiero decirles de que esto que hoy vamos a compartir me ha tocado muchísimo. Estamos estudiando con un grupo de hermanos el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, una carta espectacular, una carta que exalta la deidad de Jesucristo, confirma a los cristianos de segunda generación que Jesucristo es Dios y que fue enviado por Dios y era el Mesías que ellos estaban esperando, porque la carta está dirigida ¿a quiénes? A los hebreos. Amén. Y el lunes compartimos los capítulos 3 y 4 de la carta a los hebreos, muy edificante. Yo dije, yo no puedo privar a la iglesia de esta bendición que nos dan estos dos capítulos. Y el título del mensaje es Entra a su reposo. Si vas a tomar nota del mensaje, quiero que anotes, es el título Entra a su reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como Él ha dicho: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así el séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de sus obras. Y otra vez dice aquí: jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que a aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia, Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David: hoy, después de tanto tiempo como se ha dicho, si escuchas hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo el esfuerzo para entrar a aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Padre, nos sometemos a tu Espíritu Santo y a tu palabra en este día, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes para compartir, Señor, esta palabra, que llegue clara, que llegue entendible a los corazones, a las mentes. En el nombre de Jesús, yo mengo en este lugar para que Cristo sea exaltado en esta mañana, Señor. Toda gloria, toda honra, fruto de este mensaje sea para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entra a su reposo. Es el título en esta mañana. Y reposo o descanso, según busqué en un diccionario bíblico, en hebreos es nuá o menuá, que significa paz, quietud. Así como en el griego es anapausis o catapausis. Es una palabra que se repite con frecuencia en ambos testamentos de la Biblia. Esa palabra en algunas veces es usada en el sentido de confianza y dependencia de Dios, así como cantábamos recién, ¿verdad? Que creemos en sus promesas, confiamos en sus promesas, descansamos y dependemos del Señor. También nosotros vemos que Cristo ofrece
el descanso para nuestras almas en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y para hacer un poco de historia, para conocer el libro de Hebreos, este libro no tiene un autor determinado. Hasta hoy no se sabe, ¿verdad?, quién fue el autor de Hebreos. Algunos quieren atribuir al apóstol Pablo porque pareciera tener su estilo, pero los entendidos en el tema dice que Pablo escribía de otra manera. Él hacía una introducción en sus cartas, planteaba el problema y finalmente daba la conclusión. Sin embargo, el libro de Hebreos va mezclando dentro de sus capítulos los diferentes problemas que se iban presentando y a la vez estaba dando ya la aplicación práctica. Entonces, si ustedes escucharon atentamente este pasaje que acabo de leer de 11 versículos, es bastante complicado. Mezcla a Abraham, mezcla a Josué, habla de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el escritor de Hebreos? Es una escritura de repente medio complicada. El libro de Hebreos, aunque parece de repente aburrido leerlos, es el libro que más habla de la cristología del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que este libro fue escrito para cristianos de segunda generación? Porque el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice, por ejemplo: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, e imiten su fe. En la versión Reina Valera 1960, esta que yo tengo es 2015, 1960 dice: acuérdense de sus pastores. Pero a veces quitamos la palabra fuera de contexto. Y cuando estudiamos a profundidad el libro, no es que se está refiriendo a los pastores de ahora, no se está refiriendo a nosotros. Y lo hemos usado mal por mucho tiempo, por eso es necesario profundizar la palabra de Dios. Y este versículo se refiere a aquellos cristianos de primera generación que caminaron con Jesús, que escucharon sus parábolas, que vieron sus milagros, y dice a los cristianos de segunda generación que estaban padeciendo, hebreos que se convirtieron a Cristo y que estaban padeciendo persecuciones por parte de los propios judíos, que estaban siendo perseguidos por los romanos. Y les decía el autor de Hebreos: acuérdense de sus líderes de primera generación, acuérdense de aquellos que caminaron con Cristo e imiten su manera de vivir y su manera y su fe. Por eso decimos que son cristianos de segunda generación, porque ellos ya no caminaron con Jesús, pero ahora estaban en apuros. Estaban abrumados por las pruebas, persecuciones y todo tipo de mal que los acosaba. Entonces el autor de Hebreos necesitaba levantarle el ánimo, necesitaba animar a esa gente que aprendan a confiar y descansar en las promesas de Jesús. Hoy nosotros sabemos, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el pecado, hermanos. Cada día nuestro mundo va empeorando y no va a mejorar. Y no es que yo hoy traiga un mensaje apocalíptico, porque dice la Biblia que la maldad irá en aumento, que el poder de la ciencia se aumentará y el hombre empezará a confiar más en esas cosas que en Dios. Pero nuestra función como pastores, como líderes, como maestros de la palabra, es animar a la iglesia de Jesucristo, animar al pueblo de Dios, que aunque vengan persecuciones, que aunque vengan dificultades, así como ocurrió en el pasado, así como ocurrió con su pueblo en el desierto, así como ocurrió con su pueblo en el tiempo que vino Jesucristo, hay una promesa de descanso y reposo para todos aquellos que en Él esperan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando estudiamos la palabra reposo en el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, encontramos que el autor de Hebreos habla de 3 tipos de reposo, y es de eso que les quiero hablar. Entonces, si querés,
anotar, el tema del mensaje en esta mañana es entrar en el reposo del Señor. Entrar en el reposo del Señor. ¿Cuáles son estos tres tipos de reposo que vamos a hablar? En primer lugar, para que se quede no solamente en los oídos, sino también se guarde en la memoria visual, el reposo terrenal para nuestros cuerpos. Una más, Carlitos. Entonces, en Hebreos capítulo 3, versículos 9 al 11 dice: donde los padres de ustedes me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé contra aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. ¿Recuerdan ustedes la historia? El pueblo de Dios caminaba en el desierto, caminó en el desierto durante 40 años. La primera dificultad, el Mar Rojo, atrás el ejército de Faraón, pero el pueblo de Dios dice que pasó en seco. El Señor abrió el Mar Rojo y empezaron a caminar. En 10 ocasiones, el pueblo de Dios en el desierto se rebeló contra Dios y contra su líder Moisés. En 10 ocasiones se plaguearon. No tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos carne, no tenemos esto. ¿Acaso en Egipto no había sepulcros? ¿Por qué no nos morimos ahí? Etcétera, etcétera. En 10 ocasiones ese pueblo renegó contra su Dios. Y por eso dice el Señor: me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Pero aún así desobedecieron. Entonces dice el Señor en el versículo 11: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Toda una generación, mayores de 20 años, no entraron a la tierra prometida que el Señor les había hablado desde sus antepasados, les había de dar. 1 millón de adultos posiblemente murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor declaró en juramento: no entrarán en mi reposo. Después Josué les condujo a la siguiente generación, a los menores de 20 años, le condujo a la tierra prometida. Les introdujo a la tierra prometida. El Señor le dice a Moisés: subí al monte Pisga y de ahí mirá todo lo que está enfrente tuyo, a derecha, a izquierda, a norte, a sur. Toda esa es la tierra que yo le prometí a mi pueblo. Pero vos ni los mayores de 20, los desobedientes, no van a entrar. Solo decir que para mí este es uno de los pasajes más tristes de la iglesia, de la Biblia. Entonces, los israelitas habían recibido esta promesa. En Deuteronomio 6, 10 al 11 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob te daría, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no las llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Entraron esos jóvenes, esa segunda generación, entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero los desobedientes no entraron. El primer reposo que aquí habla el escritor de Hebreos es el reposo terrenal. Canaán era una tierra que le proporcionó a ellos reposo físico. Descansaron de todo ese recorrido en el desierto, y el desierto sí era muy difícil. Cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hablamos de desierto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de tiempos difíciles. Ya está largo el desierto. A ver cuándo termina mi desierto, dice la gente. Pero realmente para el pueblo de Dios el desierto fue difícil. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que le sacó a su pueblo a este duro desierto para probar qué había en su corazón, si habían de guardar o no los mandamientos de Dios. Un desierto que estaba lleno de víboras, áspides, venenosas, etcétera, etcétera. El desierto no fue fácil. En el desierto vivían en carpas.
En el desierto no había sombras, en el desierto no había agua en abundancia, en el desierto era todo el día maná, en el desierto era un tiempo difícil, pero aún así Dios no le abandonó. Pero ahora ellos estaban entrando al reposo físico, a la tierra de Canaán, estaban entrando al reposo de una tierra que tenía casas que ellos no edificaron, que tenía olivares y viñedos que ellos no plantaron, tenían pozos de agua que ellos no cavaron, casas llenas de todo bien. Entraron al confort, entraron al reposo físico. Ya no era carpa, ya no era desierto, era tierra de árboles, de frutos. Y hay una parte en el libro de Josué, creo que está en el capítulo 3, dice, ¿qué dice esa palabra? Que cuando cesó el maná, empezaron a comer del fruto de la tierra. Reposo físico, descanso físico. Del mismo modo, si nosotros contextualizamos esto y traemos a nuestros días, el reposo físico que nos da el Señor es tener una casa, tener un techo, tener un lecho, tener comida en nuestra casa todos los días. Esa es la promesa de Dios, aquí, ahora, ¿verdad? ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos viven en una casa? 1, 2, 3. ¿Y el resto en qué vive? En carpa. ¿Dónde viven? Viven en una casa. ¿Y cuántos tienen en su casa aire acondicionado o ventilador? No levante su mano. Todos tienen. ¿Y cuántos iban a comer un asado o un tallarín de pollo? Todos. Ese es el reposo físico. Cuando llega viernes a la tarde o sábado al mediodía y termina tu trabajo, vas a decir, puedo ir a descansar. Ese es el primer reposo que habla el escritor de Hebreos, haciendo una analogía de lo que significa reposar físicamente. Pero no nos quedamos con ese reposo físico. Hay un segundo reposo que el autor de Hebreos escribe y nosotros lo estudiamos. Y ese reposo es el reposo espiritual, es el reposo hoy en la tierra. En el Salmo 95, versículo 7, el rey David dice así: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos pueblo de su prado y oveja de su mano. Por eso escribe el rey David y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, así como endurecieron los de aquella generación y no entraron a la tierra prometida. David escribe el Salmo 23 y habla del reposo espiritual de las ovejas del Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará pastorear, sobre aguas de reposo. Y sigue así, ¿verdad? Entonces David empieza a hablar de ese reposo hoy, aquí en la tierra. Uno es el reposo físico, otro es el reposo espiritual, el que hoy todos los hijos de Dios pueden disfrutar. El autor dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 7. El corazón duro, el corazón desobediente a Dios no le permite este descanso que la palabra de Dios promete para los hijos de Dios. Ya no es un reposo físico solamente, es un reposo espiritual. Acuérdense que David existió prácticamente 400 años después que Josué 1400 antes de Cristo, David 1001, 1002 antes de Cristo. Y David vuelve a mencionar aquella desobediencia del pueblo de Dios que no entró al reposo físico, que no entró
entró a la tierra prometida, a las casas que estaban llenas de todo bien, a la tierra que tenía todo tipo de frutos. No, David estaba diciendo que aquellos que confiaron y obedecieron a Dios tienen un reposo espiritual, tienen un descanso espiritual, una confianza, como dice el Salmo 23. Si Dios es tu pastor, si Jesús es tu pastor, nada te faltará. Pero 1000 años después, nuestro Señor Jesucristo invitó a todos sus hijos, a todo su pueblo, a entrar a su reposo. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no era Josué, ya no era David, era el propio Señor Jesús diciéndonos, vengan a mi reposo. Vengan bajo mi cuidado, entren a mi reposo. Es un reposo espiritual, amén. Si bien el descanso físico es restaurador, ¿verdad que el descanso espiritual que encontramos en Jesucristo es un reposo que no tiene precio? El Señor te dice, dame tus cargas y lleva la mía. Imagínense el cambio que el Señor nos propone. Y dice, porque mi yugo es ligero, ¿verdad? Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y dónde nos promete el Señor descansar? En nuestras almas. Descanso en nuestras almas. Hermanos, el pueblo de Dios necesitaba el reposo que Jesús le estaba ofreciendo. Estaban cansados espiritualmente, estaban debilitados en su fe. Su viaje, el de aquellos primeros hebreos convertidos a Cristo, su viaje espiritual era arduo, agotador, largo. Estos creyentes habían pasado por insultos, rechazos, dolor, persecución, prisión, pérdida de propiedades, todos. Y el autor de Hebreos le dice, vengan al reposo espiritual de Jesús y hallarán descanso para sus almas. Qué interesante, hermanos, que si bien hay un descanso físico que necesitamos, si bien hay un reposo que necesitamos tomar un día en la semana y desenchufarnos de todas las cosas, hay otro descanso más importante y más reparador que el descanso físico. Es el descanso espiritual. El saber que podemos llevar nuestras cargas a Jesucristo. ¿Estás cansado de la persecución? ¿Estás cansado de las malas lenguas? ¿Estás cansado de tanto luchar, de tanto batallar? Y parece que tenés un enemigo invisible y sacás tu espada de la fe de doble filo y peleas aquí, peleas allá y apagás este incendio y se prende otro incendio y terminó una pelea y empieza otra pelea. Dios mío, ¿cuándo va a terminar? Cuando entres al reposo de tu Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Eso es lo más importante, iglesia. Eso es lo más importante, hermanos. Mucha gente es tan guapa, es tan trabajadora, es tan esforzada, que lleva sobre sus hombros todas sus cargas. Entonces, cuando viene Jesús, ellos le dicen, espera nomás un ratito, yo voy a llevar todas mis cargas. Y el Señor Jesús dice, de guapo y tereíbo, y sos muy trabajador, sos muy guapo, vos solo no vas a llevar tu carga. Pero Él nos está ofreciendo en esta mañana, entren a mi reposo para hallar descanso para sus almas. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando en esta mañana? ¿Cuántos están comprendiendo que Dios te dice, vení, tráeme tu carga, ya no lleves más vos solo? Aprende a llevar mi yugo y aprende de mí, imítame a mí que soy manso y humilde. No, pero yo, ¿verdad? No, manso y humilde, no menso. Manso y humilde. Entonces, dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hoy quiero invitarte a que levantes tus manos.
Que tus rodillas que ya están endebles, paralizadas, temblorosas, levantes en esta mañana y contra toda adversidad, persecución, insulto, rechazo, dolor, y sea lo que sea, el Señor sea tu descanso. ¡Aleluya! Sí, Señor, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Entonces, tenemos el primer reposo físico, hoy el hogar, al final de cada día, el que Josué había prometido a su pueblo. Tenemos el reposo espiritual, hoy en la tierra. David dijo, hoy, si escuchas hoy su voz, es el reposo que el Señor nos ofrece, el Señor Jesús. Pero hay un tercer reposo, y esto es muy importante. Hay un reposo eterno, el reposo de mañana en el cielo. Jesús es el que nos lleva a este reposo. Y versículos 9 y 10 del capítulo 4 dice así: por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El reposo futuro se llama reposo de Dios, porque es el reposo que Dios mismo tomó en el séptimo día, después de haber creado todo lo que nosotros hoy conocemos. Cuando Dios acabó su obra de creación, dice la palabra de Dios, Él descansó de sus obras. Asimismo nosotros como su pueblo, cuando acabemos nuestra obra aquí en la tierra, entraremos completamente en su reposo. Amén. Suelo decir, copiado de otros pastores, predicadores, algo que es muy cierto. Ninguno de nosotros va a partir de esta tierra sin que su obra, sin que su propósito de Dios esté cumplido. Amén. Nadie va a salir antes de eso. Así dice aquí la palabra de Dios. Cuando nosotros acabemos nuestra obra aquí en la tierra, entonces vamos a entrar al reposo de Dios, al descanso eterno, al reposo eterno. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Quiénes van a morir en el Señor? Los que tengan a Cristo en su corazón, no los que tengan una denominación, un cartel, que digan yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy protestante, yo soy bautista, yo soy asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Eso no te lleva al cielo. El que te lleva al cielo es Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Sí, Señor. Y que en ese día oigas esa voz que te diga: bienaventurado de aquí en adelante porque moriste en Cristo. Descansa de tus trabajos terrenales. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Jesús nos da algo de reposo aquí ahora. Él dice: encontrarán reposo para sus almas. ¿Estamos cansados, sí o no? ¿Cuántos están cansados de batallar con sus propias fuerzas? ¿Cuántos están peleando todo el día por esta dura vida, como dicen algunos? Pero qué bueno es que podamos tener a Jesús de nuestro lado e imitarle a Él. Pero ¿saben qué otra cosa, hermanos? Hay una promesa mayor que esa. Hay una promesa, hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay un lugar para vos y para mí en la eternidad. ¡Aleluya! Tu vida no termina en un cajón de madera. Tu vida va a terminar al lado del trono de Dios que está preparado para vos. ¡Aleluya! Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Así que aquellos que de repente hoy vinieron y decían: ¿y si me agarra el COVID? ¿Y si me muero? ¿Y si? No importa, hermanos. Nuestra vida aquí es pasajera. Nuestro reposo completo no existe todavía. Nuestro reposo está en la vida.
en esta vida es solo parte. Dice en Hebreos 11:13 que nosotros somos peregrinos, extranjeros, forasteros, viajando por este mundo cruel. Nuestro reposo más grande no es para hoy, es para mañana, en el mundo venidero, como dice en Hebreos 2:5, en el siglo venidero, en Hebreos 6:5. Imagínense cómo el autor de Hebreos le reitera a este pueblo que ya está por desistir, que ya está por abandonar todo, que está por volverse atrás, que le dice que hay un mundo venidero, un siglo venidero, que nuestro reposo principal está en el futuro y vinculado con nuestro llamado celestial en Hebreos 3:1. Así como Abraham, esperamos la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Todos los que viven por fe en Dios desean un futuro descanso celestial. Dice en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no los avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les está preparando una ciudad. ¡Aleluya! Hay una ciudad para nosotros en el cielo. Porque no tenemos una ciudad permanente. Vos no sos aquí de Hernandarias, de Ciudad del Este, de Franco, de Mingaguazú, de Asunción o de donde sea. Porque nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, sino esperamos la ciudad por venir, la nueva Jerusalén. Hebreos 13:14. El libro de Hebreos, la carta de Hebreos está llena de promesas de Dios, llena, es el libro de la fe por excelencia. En Hebreos 11:1 encontramos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11 está la galería de los hombres de fe. En Hebreos 11 nosotros encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así, tantas cosas que escribió el autor de esta carta, que nos anima, que no solamente animó a aquellos cristianos de segunda generación que estaban padeciendo persecución, sino anima a todas las generaciones en creer que hay un futuro, que hay una eternidad para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El tema de Hebreos 3:4 es el reposo en el mundo venidero. Dios abrió esa puerta, Cristo abrió esa puerta. El árbol de la vida está creciendo, hermanos. Aquel que Adán y Eva no tenían que tocar, está creciendo. La ciudad celestial está lista para venir aquí en la tierra. Nuestro reposo está cerca. Dice en Apocalipsis 21 y 22. Entrar en este último reposo significa el cese de las labores, los sufrimientos y las persecuciones comunes de nuestra vida en esta tierra. En ese entonces tomaremos parte del reposo de Dios, gozaremos de interminable alegría, placer, amor, comunión con Dios y con todos los que Él ha redimido. Ese será nuestro séptimo día sin final. Hay una frase que me encantó y dice: lo mejor aún está por venir. Entonces, en primer reposo físico, es hoy, es en tu hogar, es en el confort que Dios te permitió alcanzar. El segundo reposo es el reposo espiritual, promesa para los hijos de Dios, para los que son de Cristo, un reposo del alma. Y por último, el reposo eterno, mañana en el cielo, aquel reposo que solamente los que son de Cristo Jesús y conducidos por Cristo Jesús van a tener derecho a esa ciudad. ¡Aleluya! Diga conmigo, lo mejor está por venir. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, si bien la salvación es por fe, si bien la puerta de la entrada a esta ciudad celestial, a este descanso eterno, es una oración, es por fe, hermanos, hay todavía un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, que el Señor nos llama a hacer. Y en esta mañana yo quiero hacer primeramente esta oración de fe, esta oración que nos permite entrar a la familia de la fe, como dice en San Juan capítulo 1 versículo 12. Que todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Digan conmigo y repitan así: Señor Jesús,
en esta mañana he oído tu palabra y que hay una promesa de descanso eterno en esa ciudad que preparaste para mí. Hoy yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Ahora, vamos, Carlito, a la siguiente lámina para que solamente quede en ustedes, y si quieren quitar una foto pueden hacerlo. Le dije, la salvación es por fe, pero no es que vos te salvás y ya. En el capítulo 2 de Hebreos dice algo. 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues la palabra dicha por sus ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ojo, pudiste haber hecho esta oración de fe, esta proclama hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Pudiste haber hecho, pero ¿sabes qué? Si no perseverás, podés deslizarte. Antes hacíamos obras para ser salvos. Hoy hacemos sus obras porque somos salvos. Entonces, en primer lugar, en Hebreos 4:11, necesitamos obedecer a Dios. Tu vida tiene que ser una vida de obediencia. En segundo lugar, Hebreos 6:1 dice: buscando la madurez de Dios. Hermanos, ya no podemos ser niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Ya no podemos seguir andando con leche pura. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos crecer, madurar espiritualmente. Hebreos 12:1 y 2 dice la palabra de Dios: que corramos libremente la carrera, que nos despojemos de todo peso y todo pecado que nos asedia. Con el pecado no podés correr a esta ciudad eterna, no podés correr a la patria celestial. En Filipenses 3:12 al 14 dice Pablo: en verdad que me olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, avanzando hacia la meta que Dios me tiene preparada. En 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: siendo fieles administradores. Segunda de Pedro 1:5 al 10: añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud sabiduría. Y así hay una serie de valores morales que tiene que caracterizar al Hijo de Dios. Y por último, dice en Apocalipsis 3:4: manteniendo nuestras vestiduras blancas, no manchadas con el pecado, porque Cristo va a venir a buscar a su iglesia, según Efesios 5:21 en adelante, a su novia, a su iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Amén. Y tenemos que permanecer con nuestra ropa limpia. Hermanos, no estamos todavía en nuestro hogar, no estamos todavía en nuestra patria, nuestra carrera no ha terminado. Necesitamos seguir corriendo para no ser descalificados. Dice en 1 Corintios 9, 26 y 27: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No por saber todos los versículos bíblicos, saber orar, ser el campeón en ayunos. No, dice la Biblia: cuídate, que habiendo sido proclamador del evangelio, vos mismo vengas a ser descalificado. Eso es religiosidad, y contra eso estaba advirtiendo el apóstol Pablo. Y la segunda clave para entrar al reposo eterno de Dios es obedecer su palabra. En Hebreos 4:12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando te enfrentas a este poderoso libro, cuando te enfrentas a la palabra de Dios, ella penetra entre tu alma y tu espíritu, discierne toda intención de tu corazón, y quedan desnudas tus intenciones delante de los ojos de aquel a quien vas a tener que rendir cuenta. Vamos a tener que rendir cuenta el día. Pero Señor, yo prediqué tu palabra. Pero Señor, yo... No. Aleluya. Mis queridos hermanos, el no poder descansar en Cristo es una consecuencia de nuestro pecado de incredulidad. El viernes, con esto terminamos, estuve orando. En mi tiempo devocional temprano, estuve orando y pidiéndole perdón a Dios por mi incredulidad, porque hay promesas de Dios en su palabra. Hay promesas y miles de promesas en su Biblia. Y yo le decía, Señor, perdóname por mi incredulidad. Hace unos años atrás, no recuerdo si 2 o 3, cuando le detectaron a mis hijos, a Anita y a Martín, la miotonía de Steiner, después de que fueron a la consulta con el neurólogo, y el neurólogo, hermano, amigo nuestro, me dijo en una llamada telefónica: pastor, esta enfermedad es incurable, es progresiva y hasta hoy nada la puede detener. Yo no voy a negar que entré en una crisis de incredulidad. Yo no voy a negar que entré a llorar a la presencia de Dios. Y le dije: Señor, contigo ya está una de nuestras hijas. Y ahora este diagnóstico. Y yo acostumbro a orar escuchando adoraciones. Y cuando yo estaba llorando y quejándome en la presencia del Señor y reclamándole a Dios, empezó a sonar esa adoración que cantamos recién. Él lo hará otra vez. Yo no sé qué va a pasar, hermanos. Yo no sé qué va a pasar con la vida de mis hijos. Pero yo confío en Él. Y aprendí a descansar en Él. Y cuando empecé a cantar esta adoración que decía que el Señor lo haría de nuevo, lo haría otra vez, fue como que su mano quitó de mí esa carga. Su mano quitó de mí esa incredulidad y empecé a creerle al Señor y decirle: yo creo en ti, Señor. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo volverás a hacer. El Señor va a volver a hacer el milagro en tu vida. El Señor te va a dar reposo y descanso a aquello que hace tanto tiempo le estás pidiendo. El Señor va a empezar a hacer cosas nuevas en tu vida. Confía en el Señor, entra a su reposo. Si no aprendemos a descansar y confiar en Él, es porque no le creemos. Y aparte, desobedecemos su mandato del Salmo 37:5, que nos dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo hace el Señor? Y esto
Lo encontré en en Mateo 15, 32 al 39. La alimentación de los 5,000. Sus discípulos desesperados. Sus discípulos preocupados, incrédulos. Señor, ¿de dónde vamos a dar de comer a esta multitud? Señor, tenemos 10 denarios, 5 denarios. Aquí hay un niño que tiene 3 peces y 5 panes. No es suficiente para todos. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Háganle sentar en el césped que reposen. Luego tomó los peces y los panes, los bendijo, los partió y le dijo: repartan entre todos. Y no solamente comieron hasta saciarse, sino dice la Biblia que sobraron 12 cestas de pedazos de todos los que comieron. El Señor primero nos tiene que dar reposo y confianza en Él para después proveernos. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que ese es el proceso? Pero nosotros hacemos mal. Nosotros le decimos: Señor, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi auto, cuando yo gane $1,000, cuando yo gane esto, ahí voy a descansar. No, es al revés el proceso del Señor. Descansa en el Señor, después va a venir su provisión. Pónganse de pie y vamos a dar gloria al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor en reposo. Cuando las lágrimas fueron